qué sigo estancado mientras otros avanzan? Tal vez piensas que no eres lo suficientemente bueno, que tu destino ya está escrito o que nunca lograrás algo grande. Pero déjame decirte algo. Esa mentalidad te está robando la vida que Dios tiene para ti. Hoy descubrirás cómo cambiar tu autoimagen, eliminar creencias limitantes y empezar a verte como Dios te ve, fuerte, capaz y victorioso. La diferencia entre el éxito y la derrota no está en lo que tienes, sino en cómo te ves a ti mismo. Quédate hasta el final, porque al final te compartiré una clave poderosa que puede transformar completamente tu forma de pensar y desbloquear el potencial que Dios ha puesto dentro de ti. Y si este mensaje resuena contigo, dale al botón me gusta, porque así YouTube lo mostrará a más personas que necesitan escuchar esta verdad. Comenzamos. Si nos basamos en la mayoría de los criterios sociales, Carly no parecía destinada al éxito. Desde pequeña enfrentó grandes desafíos. Un accidente infantil dejó una de sus piernas más corta que la otra y además tenía sobrepeso. Aún así, ingresó en un ámbito laboral dominado por hombres, siendo la única mujer en su área. No le fue fácil. Cada día tenía que demostrar que merecía ser escuchada. Algunas personas se burlaban de su apariencia o de su forma de caminar. Otras murmuraban comentarios despectivos a sus espaldas, e incluso había quienes la menospreciaban de manera directa. Sin embargo, Carly nunca dejó que esas críticas la definieran. Ella tenía plena certeza de quién era y estaba convencida de su valía. Sabía que hacía su trabajo con excelencia, así que cuando alguien intentaba rebajarla, ella comprendía que el verdadero problema no era suyo, sino de quienes la criticaban. Tenía un término para ellos, los llamaba emocionalmente minusválidos. A pesar de todas las circunstancias en su contra, Carly continuó avanzando. Obtuvo ascenso tras ascenso, hasta convertirse en la directora de la empresa y en una experta altamente solicitada en su sector. ¿Cómo lo logró? El gran secreto de Carly radicaba en su poderosa autoimagen. Como cristiana devota, tenía la convicción de haber sido creada a la imagen de Dios y de que su vida tenía valor intrínseco. No buscaba la aprobación de los demás, ni dependía de los elogios de sus jefes o compañeros para sentirse bien consigo misma. Inteligente, amable, una comunicadora eficaz y con un desempeño impecable en su trabajo, Carly enfrentaba cada día con una sonrisa. Mientras muchos se asombraban ante su actitud resiliente, ella simplemente vivía su mejor vida. Uno de los pasos fundamentales para alcanzar el bienestar y el éxito es desarrollar una autoimagen sana. Esto significa que tu autoestima no debe depender de estándares externos, como el vecindario en el que vive, el modelo de coche que conduces o las opiniones de personas influyentes. La percepción que tengas de ti mismo tendrá un impacto enorme en tus logros y en tu capacidad para cumplir tu propósito de vida. La verdad es que nunca podrás ir más allá de la imagen que tengas de ti mismo en tu mente. Un estudio publicado en el Boletín de Psicología de la Personalidad y Social demostró que una autoimagen positiva está estrechamente relacionada con el éxito y la resiliencia. Las personas que se perciben a sí mismas de manera favorable tienden a establecer mejores relaciones interpersonales, a afrontar mejor los fracasos y a mantener niveles más altos de motivación. En cambio, una autoimagen propia negativa puede convertirse en una barrera que limita el potencial individual. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Cómo te ves a ti mismo? En un mundo donde el autoconocimiento es cada vez más relevante, es común confundirse con términos como autoestima, autoimagen o autoconcepto. ¿Significan lo mismo? ¿Cómo se mide el valor personal? Aunque los psicólogos establecen distinciones precisas entre estos conceptos, la mayoría de las personas los utilizan de manera intercambiable. Para nuestros propósitos, lo importante es comprender que todos están vinculados con la percepción que tenemos de nosotros mismos. La autoestima es, en esencia, la valoración interna que cada persona tiene sobre sí misma. Se refleja en la opinión que se tiene de su propio valor, en qué tan importante o apreciado se siente. Es ese diálogo interno que nos dice, me gusto, me respeto, o por el contrario,
no valgo lo suficiente. La imagen propia actúa como un retrato mental que tú mismo has diseñado. Curiosamente, esta percepción no siempre coincide con la realidad, pero influye poderosamente en el comportamiento y en la manera en que nos enfrentamos al mundo. Diversos estudios han demostrado que actuamos de manera coherente con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si una persona se percibe como incompetente o sin atractivo, su comportamiento reflejará esas creencias limitantes, aunque en ocasiones pueda romper con este patrón y lograr un éxito inesperado. La mente tiende a ajustar la realidad a la imagen interna preexistente. Si alguien se ve a sí mismo como una persona sin habilidades, sin valor o indigno de amor, es probable que adopte actitudes que refuercen esa creencia. Pensamientos como «siempre fracaso en todo», «¿por qué a mí? Nunca llegaré a ser alguien importante». Son reflejos de una autoestima dañada. Sin embargo, la buena noticia es que la autoimagen no es un destino fijo, se puede transformar. Al cambiar la forma en que nos vemos, podemos cambiar la manera en que actuamos. Abrimos nuevas puertas y, como Carly, empezamos a vivir nuestra mejor vida. El cambio en la autoimagen no ocurre de la noche a la mañana, pero es completamente posible con práctica y constancia. Adoptar nuevos hábitos de pensamiento, rodearse de personas que refuercen una visión positiva y alimentar la mente con afirmaciones constructivas puede marcar una gran diferencia. Al final, no se trata solo de lo que los demás piensan de ti, sino de lo que tú decides creer sobre ti mismo. Tu vida exterior siempre reflejará tu mundo interior. Así que la pregunta clave es, ¿qué historia estás eligiendo contarte cada día? Las personas que se perciben a sí mismas como Dios las ve suelen experimentar una profunda satisfacción con su identidad. Son conscientes de que han sido creadas a su imagen y que Él les ha conferido un gran honor. Se sienten en paz consigo mismas porque comprenden que Dios las ama y que está complacido con ellas. Pueden decir con total sinceridad: «Gracias, Padre, por haberme diseñado tal como soy. Sé que tienes un propósito especial para mí y prefiero ser quien soy antes que cualquier otra persona en el mundo. Confío en que has preparado cosas maravillosas para mi vida y me emociona descubrirlas». La imagen propia no es una característica física del cuerpo, sino más bien un mecanismo subconsciente que influye en la manera en que actuamos y reaccionamos. Se asemeja al control de velocidad de un automóvil. Si se establece en 120 km/h, el vehículo ajustará su velocidad según la necesidad, pero siempre tenderá a volver al punto fijado. Del mismo modo, cuando una persona sobrepasa sus propias expectativas o da un paso más allá de lo acostumbrado, su autopercepción tiende a devolverla a sus límites establecidos. Y si alguna vez se encuentra por debajo de su potencial, esta misma imagen interna la impulsará a recuperar su nivel. Nuestra imagen propia se forma a partir de múltiples influencias. Puede estar basada en lo que otras personas han dicho de nosotros, como la percepción de nuestros padres o amigos, o en los conceptos que hemos forjado sobre nosotros mismos, reflejados en nuestra personalidad, apariencia, habilidades y logros. Es fascinante cómo el cerebro humano tiende a reforzar estas creencias a través del sistema de activación reticular, un mecanismo que filtra la información y nos hace notar aquello que confirma nuestras creencias preexistentes. Es decir, si creemos que somos insuficientes, nuestra mente buscará pruebas que lo respalden, mientras que si nos vemos como valiosos, encontraremos evidencia que refuerce esa perspectiva. Dios anhela que desarrollemos una imagen propia saludable y positiva, que nos valoremos como tesoros invaluables. Sabe que no somos perfectos, que todos tenemos fallas y cometemos errores, pero su amor por nosotros sigue intacto. Nos diseñó a su imagen y continúa moldeándonos, formando nuestro carácter y ayudándonos a evolucionar para parecernos más a Él. Por eso, debemos aprender a amarnos a nosotros mismos, no desde la arrogancia ni como excusa para justificar nuestras fallas, sino porque nuestro Padre Celestial nos ama incondicionalmente.
Podemos caminar con la cabeza en alto y con confianza, sabiendo que su amor no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. Cada persona es única, una obra maestra sin igual, incluso si tiene un hermano gemelo. Dios nos ve como campeones y cree en nosotros, más de lo que nosotros mismos lo hacemos. Muchas veces sentimos que nos llama a grandes propósitos, pero nuestra baja autoestima nos lleva a pensar: Dios, no soy capaz, no soy especial. Deberías buscar a alguien más preparado. Ese mismo pensamiento tuvo Gedeón en la Biblia. Un ángel se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente». Pero Gedeón, en lugar de creerlo, respondió con inseguridad: «¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el menor de mi casa». Esto nos muestra que no importa cómo nos veamos a nosotros mismos, sino cómo nos ve Dios. Él nos percibe como valientes, fuertes y capaces, incluso cuando no lo creemos. El desafío es alinear nuestra imagen propia con su visión y empezar a vivir con la seguridad de que con su ayuda podemos lograr más de lo que imaginamos. Amigo o amiga, quiero que escuches esto con atención. Tú no eres un error, no es una casualidad. Dios te ha diseñado con un propósito increíble, con dones y talentos únicos que nadie más tiene. Puede que hayas crecido escuchando palabras negativas que te hayan dicho que no eres lo suficientemente bueno, que nunca llegarás lejos. Pero esas voces no determinan tu destino. Dios ya ha depositado en ti todo lo que necesitas para triunfar. Cuando comiences a verte como Él te ve, fuerte, capaz, bendecido, tu vida empezará a cambiar. No permitas que una imagen propia distorsionada te mantenga atrapado en la mediocridad. Dios te creó para cosas grandes. Levanta la cabeza, sacúdete la duda y empieza a caminar con la confianza de que hay favor, hay oportunidades y hay puertas abiertas esperándote en tu camino. Siguiendo con la historia de Gedeón, es interesante notar la diferencia entre cómo Gedeón se veía a sí mismo y cómo lo veía Dios. Aunque Gedeón se consideraba un hombre sin cualidades, temeroso y carente de confianza, Dios lo llamó guerrero valiente. Gedeón se sentía débil, pero Dios lo veía fuerte. Creía que no reunía las cualidades necesarias, pero Dios lo consideraba capacitado para la tarea. Gedeón se sentía inseguro, pero Dios lo veía con la confianza y el arrojo para lidiar a su pueblo en la batalla y obtener la victoria. Y así lo hizo, por cierto. De igual forma, Dios te ve como un campeón. Puede que no te percibas así, pero eso no cambia en absoluto la imagen que Dios tiene de ti. Dios te ve exactamente como lo describe en su palabra. Tal vez sientas que no tienes lo necesario, que te invade la inseguridad o que la vida te sobrepasa. Quizá te consideres débil, temeroso e insignificante, pero Dios te ve como un vencedor. Cambia tu autoimagen. Considera lo siguiente: puedes transformar la percepción que tienes de ti mismo. ¿Cómo? Comenzando alineándote con Dios. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano tiene neuroplasticidad, lo que significa que puede reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales según los pensamientos y creencias que reforzamos. Si empiezas a verte como Dios te ve y a declarar su verdad, con el tiempo tu cerebro se adaptará a esa nueva realidad. Dios te ve como alguien fuerte y valiente, como un hombre o una mujer de gran honor y coraje. Él te considera más que vencedor. Comienza a verte de esa manera. Deja de poner excusas y empieza a caminar en fe, haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Estás permitiendo que tus debilidades e inseguridades te detengan? ¿Te justificas diciendo que no puedes asumir un liderazgo en tu trabajo, participar en tu iglesia, servir en tu comunidad o ayudar a un amigo necesitado? Observa que Dios no descartó a Gedeón, pero tampoco le permitió excusarse. Es posible que estés dejando que tus sentimientos de incompetencia te impidan creer en un propósito mayor. Dios quiere usarte a pesar de tus debilidades. No te enfoques en ellas, enfócate en Dios.
Si Dios solo usara a personas perfectas, no tendría a nadie para hacer su obra. De hecho, la psicología ha identificado el síndrome del impostor, un fenómeno que afecta a muchas personas, haciéndolas dudar de sus capacidades a pesar de sus logros. Sin embargo, Dios no se basa en méritos humanos, sino en su gracia y poder. Dios disfruta usando a personas comunes como tú y como yo, con nuestras fallas, para hacer cosas extraordinarias. Puede que sientas que no puedes en tus propias fuerzas, pero eso está bien. Como dijo el apóstol Pablo, en nuestra debilidad, Él se hace fuerte. La palabra de Dios asegura que Él siempre nos lleva al triunfo en Cristo Jesús. Él quiere que vivamos en victoria. No le agrada que nos veamos con una mentalidad derrotista. Si lo hacemos, estamos permitiendo que nuestra autoimagen sea moldeada por conceptos que van en contra de su opinión sobre nosotros. Sin embargo, muchas personas caen en esa trampa y como consecuencia sufren baja autoestima. Se sienten insignificantes e indignas de la atención de Dios y mucho menos de sus bendiciones. Esta pobre autoimagen impide que desarrollen los talentos y la autoridad que Dios les ha dado y les priva de experimentar la vida abundante que Él desea para ellos. Es común que la falta de gozo y confianza en sí mismos provenga de la manera en que se perciben. Ten cuidado con las influencias que permites en tu vida. Las actitudes negativas y la baja autoestima de otros pueden impedirte alcanzar la grandeza que Dios tiene para ti. En el Antiguo Testamento, después de que Dios liberó milagrosamente a más de 2 millones de hebreos de la esclavitud en Egipto, los llevó hasta la frontera de Canaán, la tierra prometida. Acamparon al borde de su destino, el sueño que Dios había preparado para ellos. Sin embargo, la tierra ya estaba habitada. Moisés sabía que tendrían que enfrentar una batalla, por lo que envió a 12 espías para analizar el territorio y evaluar a sus habitantes. Después de 6 semanas, los espías regresaron con su informe. «Es justo como habíamos escuchado», compartieron emocionados con quienes salieron en su encuentro. Los espías continuaron con su informe. «Es cierto, la tierra es abundante, un lugar donde fluye la leche y la miel. Miren estas uvas, son enormes. Prueben estas granadas, las más jugosas que hemos probado. Y esta miel, ¿no es la más dulce que han probado?» Pero pronto llegaron las malas noticias. Sin embargo, la tierra está habitada por gigantes. Comparados con ellos, parecemos simples saltamontes. 10 de los espías insistieron. «Es verdad que la tierra es fértil, pero nunca podremos derrotar a sus habitantes. Son demasiado grandes, demasiado fuertes». Luego, agregaron una frase que revelaba su verdadera barrera. «Nos veíamos como saltamontes frente a ellos». Esa declaración es clave. Nos veíamos. No era solo una cuestión de tamaño o fuerza, sino de percepción. Se veían pequeños, indefensos, a punto de ser aplastados por lo que consideraban obstáculos insuperables. Estos 10 espías trajeron un informe negativo porque estaban enfocados en sus circunstancias externas, en lugar de en la promesa de Dios. Perdieron la batalla antes de siquiera intentarlo. No fueron los gigantes los que los derrotaron, sino su propia mentalidad de derrota. Sin embargo, 2 de los espías, Josué y Caleb, vieron la misma realidad, pero con una perspectiva completamente distinta. Para ellos, los gigantes no eran un problema, porque Dios ya les había dado la victoria. «Moisés, sin duda podemos tomar la tierra», declararon con convicción. «Sí, hay gigantes, y sí, son formidables, pero nuestro Dios es más grande. Sus ejércitos son poderosos, pero nuestro Dios es más fuerte. Si Dios está con nosotros, podemos conquistarla. Entremos de inmediato y tomemos la tierra». Este relato nos enseña una verdad crucial. El éxito en la vida no está determinado solo por las circunstancias externas, sino por la manera en que las interpretamos y respondemos a ellas. La psicología ha demostrado que la teoría de la mentalidad de crecimiento, desarrollada por la doctora Carol Dweck, explica cómo la forma en que nos percibimos influye en nuestras posibilidades de éxito. Aquellos que creen que pueden mejorar, que ven los desafíos como oportunidades de crecimiento y que confían en su capacidad de adaptación, son más resilientes y alcanzan mayores logros que quienes se ven como víctimas de sus circunstancias.
Josué y Caleb tenían la misma información que los otros espías, pero su mentalidad los llevó a una conclusión completamente diferente. Mientras 10 vieron un problema insuperable, 2 vieron una oportunidad para demostrar el poder de Dios. Dios no busca personas con una mentalidad de saltamontes, personas que se ven a sí mismas como débiles, pequeñas e incapaces. Dios quiere levantar a hombres y mujeres con una actitud de fe, personas que confían en su poder y están listas para actuar. Es triste que, de los que salieron de Egipto, solo 2 hombres, Josué y Caleb, llegaron a la tierra prometida. Los demás, incluyendo toda una generación, murieron en el desierto, sin ver el cumplimiento de la promesa. Su falta de fe y su baja autoestima los privaron del destino que Dios tenía para ellos. Dios ya les había asegurado la victoria, pero su pobre autoimagen los condenó a la derrota. Nunca alcanzaron su propósito porque nunca creyeron en quiénes eran en Dios. Haz una pausa y pregúntate, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te percibes como una persona de éxito? ¿Como alguien fuerte, capaz, sano, lleno de gozo? ¿Te ves como alguien a quien Dios puede usar para grandes cosas? ¿O has caído en la mentalidad de saltamontes? La mentalidad de saltamontes dice, nunca lograré nada significativo. Mis sueños nunca se cumplirán. Mi matrimonio no tiene solución. Tengo demasiadas deudas. Nunca saldré de este hoyo. Es necesario rechazar esos pensamientos limitantes y comenzar a verte como Dios te ve, como un vencedor. Dios ya ha declarado que bien puedes, no porque tengas que lograrlo con tus propias fuerzas, sino porque Él está contigo. Si deseas que las circunstancias de tu vida cambien, primero debes cambiar la manera en que te ves a ti mismo. La neurociencia ha demostrado que el cerebro humano tiene la capacidad de reconfigurarse a través de la repetición de nuevos pensamientos y creencias, un proceso conocido como reconsolidación de la memoria. Cuando decides verte a ti mismo como un vencedor, empiezas a fortalecer conexiones neuronales que refuerzan esa nueva identidad. Con el tiempo, esos nuevos patrones se convierten en tu nueva realidad. Tienes que mirarte con los ojos de la fe, verte como alguien capaz, próspero y lleno de propósito. Tienes que verte como Dios te ve. Dios no te diseñó para vivir con una mentalidad de derrota. Él te hizo para que vivas en victoria, para que tomes posesión de las promesas que ha preparado para ti. No permitas que una imagen errónea de ti mismo te robe la vida abundante que Dios ha destinado para ti. Debes comprender que tú no eres un accidente vagando sin rumbo en la vida. Dios tiene propósitos específicos para ti. Su plan no es que pases tus días en tristeza, enfermedad, soledad o derrota. Tal vez te has acostumbrado tanto a las dificultades que vivir desanimado se ha vuelto tu estado normal. Posiblemente, en algún momento, tuviste una imagen positiva de ti mismo, pero con el tiempo comenzaste a verte simplemente como alguien que sobrevive. Tu percepción se ha distorsionado y los espejos a través de los cuales te miras, las palabras, acciones y opiniones de otras personas te han agrietado, reflejándote una imagen que no es real. Si aceptas esa imagen distorsionada, se abre la posibilidad de caer en la desesperanza, la escasez y la resignación. Si no tienes cuidado, tu mente comenzará a asumir que esa es tu única realidad, perdiendo toda expectativa de algo mejor. En ese estado, es fácil dejar de esperar las bendiciones y victorias que Dios ha preparado para ti. Sin una visión clara de tu verdadero potencial, terminarás aceptando cualquier circunstancia sin luchar por un futuro más grande. Pero, amigo o amiga, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Él es un Dios bueno, que desea dar cosas maravillosas a sus hijos. No importa quién lo haya menospreciado o cuánto haya sufrido. No importa los fracasos o los tropiezos del pasado. No puedes permitir que tu historia defina tu futuro. Dios tiene planes mucho más grandes de lo que imaginas. Es necesario reprogramar tu mente con la verdad de la palabra de Dios. Debes cambiar la imagen negativa que tienes de ti mismo y comenzar a verte como un vencedor,
avanzando con confianza. Comienza a visualizar tu matrimonio restaurado, tu negocio prosperando, tu salud renovada y tus hijos caminando en bendición. Todo empieza en tu mente. Lo que tú crees determina lo que alcanzas. La ciencia ha demostrado que nuestra mente no distingue completamente entre la imaginación y la realidad. Un estudio de la Cleveland Clinic descubrió que las personas que imaginaban hacer ejercicio con constancia mostraban un aumento del 13% en su fuerza muscular, sin haber levantado ni un solo peso. Esto confirma el poder de la visualización en la transformación personal. Cuando tú comienzas a verte próspero, saludable y victorioso, tu cerebro empieza a operar en esa dirección. La fe y la ciencia coinciden. Tu imagen interna es clave para tu futuro. Es por eso que debes aprender a controlar tus pensamientos y meditar en las promesas de Dios. Si mantienes una mentalidad limitada, creerás poco, esperarás poco y en consecuencia recibirás poco. Pero si constantemente te enfocas en pensamientos de derrota, fracaso e incapacidad, reforzarás una identidad equivocada. Así como los 10 espías en tiempos bíblicos vieron su futuro con miedo y se condenaron a sí mismos a la derrota, tú puedes terminar atrapado en la mentalidad equivocada. Una joven me dijo: Joel, mis abuelos fueron pobres, mis bisabuelos también lo fueron, y mis padres nunca lograron nada significativo. Creo que esta es la vida que me tocó. Esa es la mentalidad de saltamontes. Joel le respondió con convicción: no, debes romper con esa mentalidad de escasez y cambiar esa imagen negativa de ti misma. No dejes que tu pasado determine tu destino. Debes verte como Dios te ve. Imagínate disfrutando de todas las cosas maravillosas que Dios ha planeado para ti. Mi padre creció en una de las familias más pobres que se puedan imaginar, comenta Joel Osteen. Pasaron por la Gran Depresión y perdieron todo. Durante años vivieron en escasez. Sin embargo, en 1939, cuando tenía 17 años, mi padre entregó su vida al Señor. Años después me dijo: en ese momento decidí que mis hijos y mi familia jamás vivirían la pobreza y la escasez en la que yo crecí. Algo cambió en su interior. Dejó de verse a sí mismo como el hijo de un humilde agricultor sin oportunidades y comenzó a verse como un hijo del Dios Altísimo. Se dedicó a estudiar la palabra y a descubrir lo que Dios decía de él. Con el tiempo, mi padre comprendió que Dios tenía planes mucho más grandes para su vida. A medida que profundizaba en su relación con Dios, comenzó a desarrollar una nueva identidad basada en su verdad. Se dio cuenta de que Dios es un Dios que multiplica y prospera. Con esta mentalidad renovada, se elevó por encima de sus circunstancias y rompió el ciclo de pobreza que había afligido a nuestra familia por generaciones. Por eso, cada vez que levantaba su Biblia en una reunión, proclamaba con convicción: esta es mi Biblia, soy lo que dice que soy, tengo lo que dice que tengo. Si realmente comprendieras cuánto quiere Dios bendecirte, te sorprenderías. Él quiere que alcances grandes logros, que dejes una huella en el mundo. Ha depositado un increíble potencial dentro de ti, esperando ser activado. Pero esto solo será posible si te ves a ti mismo como Dios te ve, si te atreves a soñar y avanzar con fe. Tú estás en el proceso de transformar tu mentalidad. Te estás deshaciendo de la mentalidad de saltamontes. Sí, puede que haya obstáculos en tu camino, pero Dios es mucho más grande que cualquier adversidad. Eres alguien que sí puede. Estás desarrollando una mentalidad de victoria, viéndote como el campeón que Dios ha creado. Así que sigue avanzando, sigue creciendo, porque Dios tiene mucho más para ti. Para finalizar, si sientes que tu mente te sabotea y te impide ser realmente feliz, te invito a mi clase privada gratuita, donde te enseñaré el método que me permitió liberarme de bloqueos subconscientes, sanar mi autoestima desde la raíz y construir una vida llena de amor propio y relaciones más felices. Haz clic en el enlace de la descripción donde dice «Quiero ver la clase privada» y nos vemos dentro. Si te gustó el vídeo de hoy y quieres agradecérmelo, haz clic ahora en me gusta, compártelo
y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios "Pienso como un vencedor" para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un fuerte abrazo y no te deseo un buen día, te deseo un gran día. Soy Elías Benson.